Buenos días, queridos amigos. Hoy os quiero hablar de las pesadillas y de los terrores nocturnos. Una de las funciones del sueño, de los sueños, es resolver todos los incidentes que en el día anterior nuestro inconsciente no pudo asumir ni resolver, o nuestro consciente más exactamente. Y entonces, cuando ya soltamos el control, cuando ya estamos dormidos, nuestro inconsciente puede ya resolver todos los asuntillos que hubo durante el día, que nuestro sentimiento de culpa no habría podido tolerar. O nuestro ego o nuestros miedos no habrían podido hacer frente al significado profundo de lo que estuvimos viviendo durante el día anterior. Eso es la función de los sueños. Y por eso mismo, muchas veces, después de un sueño, o sea, lo que podemos recordar de un sueño no es el contenido, sino la sensación final. Esa es la señal de que el sueño cumplió con su cometido. Y precisamente cuando ese sueño no puede resolver una situación grave, más traumática, o que recuerda a un trauma antiguo, entonces el sueño se transforma en una pesadilla. Nos da la señal de que no ha sido capaz, no ha podido llegar a una solución que pueda a la vez permitir un acomodo entre el consciente y el inconsciente. Cuando la pesadilla se repite, es realmente señal de que una constelación es necesaria. O bien se trata de un trauma grave de la infancia, que por algo que ha ocurrido en los últimos tiempos pues vuelve a surgir, o está pidiendo ya paso, está pidiendo ya que algo se libere y que la energía pueda volver a entrar en la vida de la persona. Porque todo trauma lo que hace es bloquear, inhibir, chupar toda la energía para eliminar los recuerdos tan dolorosos. En los terrores nocturnos, que son más específicos de los pequeños, lo que hemos visto a través de las constelaciones es que están viviendo una vivencia muy dura de sus padres o de sus abuelos. Algo que sus padres no pudieron integrar. Y el niño lo recibe diciendo a sus padres inconscientemente, yo por ti. O quizá sus padres le hayan dicho, tú por mí. Porque están desbordados por ese recuerdo o por ese trauma. Y el pequeño lo toma y en sus sueños muestra que no puede con esa vivencia. El terror nocturno es realmente a tomar al pie de la letra. Lo que vive el niño pasó. Puede haber pasado con él, pero casi siempre es de una generación anterior. Una tragedia, un trauma, una culpa muy grave que no fue asumida. Y entonces allí la solución es, tanto para una pesadilla como para el terror nocturno de un pequeño, poner un representante de la pesadilla o del terror nocturno. Un representante. No hace falta investigar qué pasó en ese terror nocturno, qué pasó en la pesadilla. No. No hace falta volver a traumatizar.
a la persona o a ese pequeño. Simplemente un representante de la pesadilla y el grupo, los representantes irán configurando desde su centro, irán configurando el drama o la tragedia que está todavía por ver, por aceptar, por integrar, viéndola como al servicio de una compensación de algo grave, a su vez, del pasado. Lo vemos así, lo honramos y de un modo espontáneo, la pesadilla representada quiere encontrar la paz y encontrará precisamente su desenlace, o bien con la muerte y la paz de todos los representantes, o bien se transformará en una nueva fuerza de vida. Otro detalle sobre los sueños. Yo voy un poco en la línea de Bert Hellinger sobre dejemos el pasado cumplir con su trabajo. Los sueños no están para ser investigados, porque ya son pasado. Se han cumplido y permiten que el despertar sea más liviano. Es que han cumplido con su papel, dejémoslos en paz. Solamente vamos a estar atentos a las señales que nos manden. Y constelar la señal, no el contenido del sueño. Recordar que los sueños son puras metáforas. Metáforas. Si aparece una persona X, no se trata de esa persona. Se trata de lo que esa persona simboliza para el que lo ha soñado. Y casi siempre todos los elementos de un sueño son partes de la misma persona. Únicamente partes de la misma persona. Todas esas partes internas nuestras que están en conflicto las unas con las otras. Las partes desarrolladas, que serán representadas por personas admiradas por nosotros, y las partes infantiles o culpabilizantes, pues que serán representadas unos por unos bebés, otros por bandidos o seres malos, pero todos representan partes nuestras. Entonces es acoger el sueño como un todo, tomarlo enteramente, tal como fue. Además, sin buscar el significado real. El sueño nos va a transmitir una metáfora de lo que nos quiere decir. Una metáfora. Entonces hay ejercicios, os describo un ejercicio para interpretar el sueño en la página web. Y gracias a ese ejercicio el sueño nos dirá una parte de lo que nos conviene saber. Pero no será la descripción exacta de lo que mueve el sueño. Eso no nos incumbe. Por lo menos esa es mi visión. Lo que nos incumbe es vivir el momento presente, con todos los recursos que tenemos y todo lo que se va desarrollando de un modo tan mágico en nosotros, tal y como la vida nos va presentando los distintos momentos. Hasta otro día.